Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Qué lindo estar nuevamente con ustedes. Y como iba a terminar de decir Jorge, que le corté la palabra a mitad, vamos a hablar de las verdades sobre el dinero. Y cuando hablamos de este punto, en realidad no es porque nos han mentido sobre el dinero, sino que sencillamente a veces se hace necesario hablar de algunas cosas como para tomar conciencia y ver nosotros en qué posición estamos en el mercadeo en red, nosotros mismos, cómo poder encontrar necesidades de otras personas. Así que eso es lo que vamos a hablar. Es un tema quisquilloso, yo sé que algunos no prefieren hablar del dinero, prefieren evitarlo, pero muchas veces hace falta. Y lo que yo voy a hacer es citar algunas estadísticas de un órgano muy reconocido que es la Organización Mundial del Trabajo, donde esta organización, que depende de las Naciones Unidas, ha llegado a algunas conclusiones. Esto es un trabajo que se hizo en el 2012 para todos los latinoamericanos, así que nosotros como argentinos estamos aquí. Gracias, acá Meli me trajo un mate cocido, así que voy a disfrutar de a ratito del mate cocido. Gracias, Meli. Les decía que todos los meses, acá no está recalcado, todos los meses, el 80% gasta más de lo que gana. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que llegan a fin de mes y se dan cuenta que faltó plata, ¿no? Y bueno, el asunto que al ser todos los meses, esto significa, porque hay gente que a veces se ha endeudado un mes, el otro mes, porque compró algo en especial y después se recompone, pero el promedio, quizás no les pase a ustedes, pero el promedio es que todos los meses el 80% de los latinoamericanos, por lo tanto acá estamos los argentinos, gastamos más de lo que ganamos. Eso quiere decir 8 de cada 10. Cuando ustedes ven a 10 personas, ustedes ya saben que 8 han gastado más. Ese era el informe del 2012. ¿Y cómo han solucionado este problema la gente? Porque uno dice, bueno, si gasta más de lo que gana, ¿de dónde saca la plata? Y bueno, el tema es la tarjeta, el dinero plástico, o a veces el hermano, el primo, el sobrino, la abuela, el abuelo, me prestás. Y bueno, ahí se sale. Y esto se da continuamente porque hay una realidad que también forma parte de la encuesta, que la gente gasta más del 30% de lo que cree. Por ejemplo, ¿no? Si en una familia se hicieron los números y yo le pregunto, bueno, ¿cuánto gastabas vos por mes? Y la persona me dice 10.000 pesos, es porque realmente está gastando 13.000. Es decir, no toma conciencia de que está gastando más. O a lo mejor con un número más chiquito, a un joven, le podemos preguntar, bueno, ¿cuánto gastás vos? 1.000 pesos. Y bueno, en realidad gasta 1.300. Y justamente ese desconectarse de la realidad entre lo que gasta y lo que gana hace que entre en ese 8% que se habló eso en el año 2012. Ahora, ¿cómo estamos en el 2015? Las cosas cambiaron y para peor. Hoy hay un 5% de personas que tienen, por decirlo así, la solvencia necesaria y un 95% gastan más de lo que ganan. Por eso esto se traduce que, más allá de estos números fríos que estamos viendo en la diapositiva, se traduce que de todas las personas que nosotros vemos, de cada 100 personas que vemos, 5 solamente tienen capacidad de ahorro, 5 solamente tienen capacidad de inversión, 5 están, por decirlo así, de una manera tranquila en su parte financiera. El resto, el 95%, está con una necesidad financiera. Y nosotros, como parte de un mercadeo en red, tenemos la oportunidad de brindarles un servicio. Diríamos que tenemos la oportunidad, y esta es la palabra más importante, real, de satisfacer la necesidad, que en este caso quizás sea
la necesidad tuya, la de cada uno de ustedes, lo que me están escuchando, porque hay que ver a qué grupo pertenecemos. Si pertenecemos al grupo del 5% o pertenecemos al grupo del 95%. El asunto es que haciendo bien los deberes, usando bien las herramientas, haciendo bien las cosas, en vida natural con el sistema de mercadeo en red, tenemos la oportunidad, como me encanta esta diapositiva, ¿no? La oportunidad real de satisfacer una necesidad. Bien, si nos pasa a nosotros, la tenemos clarita, que es lo que tenemos que hacer, señores, la mala noticia es que hay que trabajar, en que hay que emplear tiempo, esto no es como se vende en algunos lados, todo dorado, que me quedo sentadito, cruzado de brazos y que me van a llover los pesos. En realidad requiere trabajar, ponerse a hacer los deberes, como hemos visto en los otros módulos. Es necesario contactar a 20 personas en 48 horas, es necesario presentar el negocio y después seguir presentándolo, establecer relaciones, aplicar o mejorar nuestras creencias, como vimos en todos los módulos anteriores. Es la única forma en que vamos a real para nosotros, si es que no estamos en el 5, si estamos en el 95%, y también a otras personas. Ahora, ¿cómo hacemos para presentárselo a otras personas y cómo hacerles notar que realmente se produjo un cambio drástico en los últimos tiempos? Que es justamente lo que vamos a ver. Por ejemplo, fíjense qué interesante es analizar las dos siguientes preguntas, que no les pido que me la contesten por el chat ahora, pero, por ejemplo, ¿cuántos empleos tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres? ¿O cuántos servicios públicos pagaban en casa? A ver, ¿quieren alguno poner en el chat? Yo espero unos segunditos. ¿Cuántos empleos tuvieron nuestros abuelos? Empleos fijos, ¿no? En el que trabajaron. Quizás toda una vida, quizás mucho tiempo. ¿Me puede poner alguien en el chat? ¿Me están escuchando? Ah, bueno, acá me dice 1, 3. Otro, bueno, 2. Pocos, bien. Excelente, excelente. Bueno, yo les comento que la misma organización, la Organización Mundial del Trabajo, en todo este esquema que se fue presentando, llegó a la conclusión de que las personas de más de 75 años, es decir, que están en nuestra, digamos, en nuestra ventana de tiempo, tienen un empleo, o han tenido un empleo, ¿no? Y en ese empleo criaron, como hicieron nuestros abuelos, a muchos hijos. No sé si será el caso de los que están en la sala, pero, por ejemplo, en mi caso, mi abuelo tuvo 12 hijos. Por lo tanto, yo tengo muchos tíos. Y mi abuelo, tanto de la parte de padre, tanto de madre, tenían un solo trabajo, un solo empleo. Mi abuelo de parte materna trabajaba en el ferrocarril, empezó a los 18 años y se jubiló del ferrocarril. Entonces, si ustedes se acercan a ese abuelo y le hablan de cambiar de trabajo, de hacer algo adicional y un poco más, lo ven como loco, porque la realidad de ellos era que un empleo tenía que ser para toda la vida. La misma estadística muestra que la gente de 50 a 75 años, bueno, ya tiene 2 empleos. De 25 a 50 años, que es más o menos la gran cantidad de personas que en este momento estamos en el sistema de mercadeo en red, tiene o ha tenido durante toda su vida y le queda por tener, ha ido cambiando, ha probado alternativas, 9 empleos. Y fíjense estos datos que mencionan más abajo. De 10 años, es decir, los chicos que hoy tienen 10 años y que llegan por lo menos hasta los 20, tendrán en toda su vida ya no empleos, sino fuentes de ingresos. Fíjense cómo la misma organización cambió el nombre, ¿no? Antes se le llamaba de 9 empleos, hasta los de 25 a 50 años. Hoy ya se habla de fuentes de ingresos, es decir, las personas tienen distintas fuentes de ingresos y los que hoy tienen 2 años, que son niños, la misma organización prevé, de acuerdo a las condiciones mundiales, que en toda su vida laboral esos niños
pueden llegar a tener unas 40 fuentes de ingresos. Así que la cantidad de empleo, fíjense el cambio drástico que se produjo en poquito tiempo, en la cantidad de fuentes de ingresos. Y vamos a analizar la otra pregunta que estábamos mencionando antes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se pagaba por servicios públicos? Bueno, desconozco la situación real de cada uno de los que me están escuchando, porque habitualmente son gente de Córdoba, de Entre Ríos, de Bahía Blanca, de Capital, pero en términos generales, hace unos 40 años atrás, se pagaban por servicio nada más que 3 servicios mensuales. La luz, la municipalidad, en algunos casos era bimestral o trimestral, pero había que ahorrar el dinero, y el que era titular de una casa, que era propietario, pagaba un impuesto inmobiliario básico, que aunque lo pagaba cada 6 meses o una vez por año, alguien discreto lo juntaba todos los meses. O sea que había un compromiso mensual de 3 pagos. Más acá, es decir, a 20 años, ya las facturas mensuales son 5. ¿Qué se agregó? El agua, no medida, o sea, era algo fijo, y el gas. Sin embargo, actualmente ya tenemos compromisos públicos mensuales, se estima, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la provincia, unas 10 facturas mensuales. ¿Qué se le agregó? Y bueno, se le agregó internet, se le agregó el cable, los celulares, o sea, por casas más o menos, hoy el promedio para Argentina da 2 celulares por casa. Junto a esos celulares no solo está el gasto de la llamada, sino que está el bajar datos, el bajar ringtone, algunos pagan expensas, y si se dan cuenta, no sé en el caso de cada uno de ustedes, pero en muchos impuestos hay otros conceptos que antes no estaban. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, el impuesto municipal incluye 2 cosas adicionales. Incluye gastos para servicio de vehículos de seguridad, y también están agregando allí mismo como un impuesto para apoyo del deporte. Lógicamente yo no puedo ir a la municipalidad y decirle, señor intendente, por mi zona no tengo ningún vehículo que pase, así que yo no quiero pagar esto. Necesariamente hay que pagarlo, o sea, son obligaciones mensuales. Estas cosas que están ocurriendo hacen que nosotros estemos viviendo una neurosis. Y voy a explicar por qué después que contestemos estas 3 preguntas. ¿Por qué vivimos en neurosis? Hay 3 preguntas en las que podemos meditar, no para que ustedes me contesten en el chat, pero para que sí asumamos un poquito la realidad. Muchos me van a decir, bueno, yo no tengo auto, pero esto es una estadística generalizada, ¿no? Que es la de la Organización Mundial para el Trabajo. Pero aquellos que tienen auto, ¿cuántos gastos genera un auto? No estoy hablando de plata, sino de cuántos gastos. Bueno, repasemos. Por ejemplo, gasta el combustible, el mantenimiento a través del cambio de aceite, el cambio de las llantas, el mecánico, el seguro. A eso hay que agregarle lo que el auto gasta, como por ejemplo los peajes, el estacionamiento. Se estima que un auto gasta 10 cosas distintas. O sea, que eso genera un compromiso de gasto, de plata. ¿Cuántos gastos mensuales tiene un adulto? Vamos a suponer que no tuviera el coche, pero que el adulto, contábamos antes que tenía los servicios públicos, o sea, allí teníamos unos 9 o 10 servicios. A eso hay que agregarle la alimentación, que hoy la alimentación a veces no es solo lo que uno compra en el supermercado, sino a veces está la comida rápida que uno manda a buscar porque se hizo tarde para hacer la comida, o porque nos gusta que nos traigan la comida para comerla. A lo mejor que a veces salimos a algún restaurante, salimos con amigos, son gastos de alimento. Si es un hombre, en mi caso, por ejemplo, tengo poquito pelo, pero una vez al mes la peluquería me tiene que tratar. En el caso de las mujeres, quizás más seguido, que cambiarse el color del pelo, que pintarse las uñas de distintos colores, distintos maquillajes.
la buena cosmética que provee Vida Natural, el suplemento dietario, y así se van sumando los gastos. La estadística mostró que hoy un adulto, si nos ponemos a hilar finito, tiene más de 100 gastos mensuales, cosa que no tenían nuestros abuelos, ni siquiera nuestros padres, porque se han generado necesidades distintas. ¿Y cuántas veces al día usamos dinero? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuántas veces al día usamos el dinero? Que no digo gastar, porque a veces el concepto de gastarlo significa como que usamos el dinero y no recibimos nada a cambio que realmente lo valga. Pero no, hablemos de usar, de cosas genuinas. Y ayer cuando daba este tema en la sala, algunos me decían, y lo uso 4 veces, lo uso 6 veces. Yo les voy a dar una mala noticia. Lo usamos mucho más tiempo. ¿Saben por qué? Porque cada vez que prendemos, por ejemplo, la llave de luz en la casa, en realidad estamos usando dinero. Lo que pasa es que lo pagamos al final del mes. Cuando abrimos una canilla, estamos gastando. Lo que pasa es que lo pagamos al final del mes. Aquellos que tienen coche, cuando lo arrancan solamente, ya están gastando dinero. Lo que pasa es que lo notan en el momento en que van a cargar nafta. Aquellos que están caminando, están gastando suela de sus zapatos. Lo que ocurre es que lo van a pagar cada vez que cambien los zapatos o las zapatillas, y así con todo. Si uno analiza en el día, viéndolo de manera finita, es más de 100 veces uno usa dinero durante todo el día. Después hagan un ejercicio, pónganse a pensar por allí un día cualquiera, ¿cuánto dinero estamos gastando? En un montón de cosas, así que son más de 100 por día. ¿Y por qué decíamos que vivíamos una neurosis? Porque neurosis significa desconectarse de la realidad. Y en realidad nos pasa esto. Yo no sé si todos ustedes estaban tan conscientes de que usaban al día más de 100 veces el dinero, que tenían más de 100 gastos mensuales siendo adultos, de los gastos que realmente tiene un auto, porque uno piensa solamente a lo mejor en la nafta en el auto, pero hay que hablar de la patente, de un pequeño raspón, del seguro. Bueno, cuando uno toma conciencia de todo esto, se da cuenta de que no es la realidad que yo tenía. Por eso es decir que estamos viviendo en una neurosis. Es como que estamos desconectados de lo que es la realidad. ¿Para qué estamos analizando todas estas estadísticas? ¿Para qué nos detenemos en ver todo esto? La respuesta es para que creamos una conciencia de la oportunidad de oro que representa el mercadeo en red. Es decir, que nosotros nos demos cuenta de que la realidad es que, no sé si pertenecemos o pertenecen ustedes al 5% que tiene una total solvencia o al 95% que gasta más dinero del que gana. Sea como fuere, para el caso de ustedes o para el caso de la gente que ustedes van a buscar para patrocinarlas, tenemos que tomar conciencia y que ellos tomen conciencia, ahora vamos a ver cómo se lo demostramos, de la oportunidad de oro que representa el mercadeo en red. Por un lado, para nosotros, y por otro lado, para el entorno. Es decir, tenemos la oportunidad de salvar vidas financieras. Y esto es así, o sea, no es exagerado, porque hoy la gente se siente como que está muriéndose financieramente, está corriendo siempre detrás de lo que necesita. Y nosotros tenemos, repito, esta oportunidad de oro de llevarles el mercadeo en red que le da la posibilidad de cambiar su situación. ¿Y cómo podemos hacer para que la gente tome conciencia de esta necesidad? Realizando preguntas inteligentes. Yo he puesto algunas acá
que permiten que la persona pueda cuestionarse su propia realidad. Por ejemplo, ¿por qué producir más dinero? Si en una relación que establecimos con alguien comenzamos a conversar de este asunto y repasamos un poquito las estadísticas que vimos y hablamos, ahí nomás vamos a tener respuesta a por qué es necesario producir más más dinero. Podríamos preguntar, por ejemplo, ¿de cuántas fuentes provienen tus ingresos? Y allí la persona va a analizarlo, y lo que es más intrigante, ¿qué pasaría si tu fuente de ingreso dejara de existir? Porque a veces las personas tienen una o dos fuentes de ingresos y consideran que están seguros, pero una manera de cuestionarle la realidad financiera es que la persona llegue a pensar qué pasaría si la fuente de ingresos dejara de existir. Acá hay una realidad que en algunos lugares se llama ITF. No sé cómo lo llaman en todos los lugares. En el círculo financiero de la Citi se le llama ITF. ITF es el índice de tranquilidad financiera. Y es la respuesta a la pregunta esta: ¿cuánto tiempo podés vivir de tus ahorros? Es decir, vamos a suponer que le preguntamos a una persona que nos diga, si no tuviera más ingresos, dejó de existir tu fuente de ingresos, ¿de cuánto tiempo podés vivir de tus ahorros? El otro día, yo lo comentaba también aquí en la sala, yo siempre, antes que voy a dar un tema, me gusta probarlo en la calle, probarlo con otras personas, y le pregunto a un amigo, ¿cuánto tiempo podés vivir vos de tus ahorros? Y me dio una respuesta, me dice, 2 minutos. Y realmente, bueno, quizás estaba exagerando o estaba mostrándome su realidad. No podía vivir nada porque no tenía ahorros, porque estaba viviendo en un camino de deudas. Y bueno, esos 2 minutos quizás es una respuesta hiperbólica, es decir, es una expresión que no es real, pero que quiere representar o darle fuerza a lo que me quiere decir. Y lo que me quería decir era que realmente no tenía ahorros y que no podía vivir nada de sus ahorros. Entonces, el que nosotros podamos tener en cuenta a futuros potenciales patrocinados, es decir, personas que yo veo como que las puedo patrocinar y le puedo hacer esta pregunta, por lo menos lo inquieto, le inquieto su mente, porque muchas personas a veces están seguras en un contexto que no es tan seguro, o por el otro lado algunos toman este negocio como si tuvieran muchos ahorros y lo toman como si hicieran un micronegocio, es decir, no para crecimiento, se conforman con ingresar 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, y no se dan cuenta que realmente no podrían responder a esta pregunta, porque con 2000 pesitos por mes, por más que lo agregue a otros ingresos, nadie puede hacer grandes ahorros. Entonces, es necesario desarrollar el negocio de manera tal que le permita vivir tranquilo financieramente. Y no solo a él, a ustedes en todo caso, y a todo lo que ustedes puedan patrocinar. Es la manera de poder encontrar en el mercadeo en red una respuesta, cuando realmente está supliendo una necesidad. Y si nos preguntáramos, ¿por qué mercadeo en red? Y lo podríamos responder con algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el potencial real de crecimiento de los ingresos tradicionales? Vamos a suponer que alguno de ustedes tiene un ingreso tradicional, un sueldo, vamos a imaginar un muy buen sueldo. A ver, hablemos hoy de 20.000 pesos. Un sueldo que puede estar ganando el gerente de una empresa o a lo mejor alguien que trabaja en un nivel importante, gana 20.000 pesos. ¿Qué potencial real tiene de crecimiento en los próximos años? Puede duplicarlo, puede triplicarlo, decir, bueno, yo de acá a 2 años me van a duplicar el sueldo. Quizás se lo dupliquen si llega a haber una superinflación, ¿no?, que estamos acostumbrados, pero va a perder poder adquisitivo, porque a lo mejor le aumentan a 40, pero las cosas aumentan 3 veces, entonces en realidad
perdió poder adquisitivo. La pregunta quizás acá habría que cambiarla. ¿Qué realidad, qué potencial real de que crezca el poder adquisitivo en los próximos 2 años, en los ingresos tradicionales? Y son muy pocas las posibilidades. Podríamos preguntar, ¿qué fuente de ingreso tradicional tiene el potencial de duplicar, triplicar o más en 2 años? Bueno, felizmente tenemos la respuesta en vida natural. En el mercadeo en red tenemos esa posibilidad. Y entonces podemos, si lo hacemos nosotros o estamos patrocinando a alguien, ayudarlo a identificar el verdadero potencial que tiene. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, si estás vendiendo 10 productos por semana, que me haría más o menos unos, que ya es bastante, ¿no? Porque muchos sadis venden ellos personalmente unos 10 productos en el mes. Entonces, si quiero duplicar mi ingreso activo, y bueno, tengo que vender 20, tengo que vender 30, ¿y es fácil hacerlo? Sí, la respuesta es que sí. Y si quiero tener más ingreso pasivo, es decir, lo que llamaríamos reintegros, y tengo que ponerme metas claras de duplicar la cantidad de patrocinados. Si yo en mi equipo tengo 1, y bueno, a ver si el mes próximo tengo 2, y al otro mes tengo 4, y al otro mes tengo 8, y si entonces estoy realmente duplicando, triplicando, cuadruplicando mis ventas personales y mis potenciales y mis patrocinados, eso realmente se transforma en un verdadero crecimiento de poder adquisitivo. Y otras fuentes de ingreso no tienen esas posibilidades. Por eso, tenemos que identificar el verdadero potencial y transmitirlo a otras personas. Por eso, cuando preguntamos de nuevo, ¿por qué mercadeo en red? Porque te permite tomar las riendas de tu vida financiera. Te permite ser el gobernador de tus ingresos. Ahora, si tomo esa decisión, nos tenemos que determinar a soportar los comentarios negativos de tus allegados. Porque va a pasar que algunos te van a decir, no, pero eso no sirve, vos estás loco, que para qué, que para lo otro. Seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado. Cuando ustedes alcancen verdadera lo que tratábamos en el módulo 3, creo que era que hablábamos del equilibrio de tus negocios, o en el primero cuando decíamos tenés la posibilidad de decir y yo tenía razón, allí va a estar la respuesta a estos allegados. Pero mientras tanto hay que desarrollar un concepto como el que aparece aquí en esta página, ¿no? Donde dice que el tigre no pierde el sueño por la opinión de las ovejas. Este es un refrán asiático, pero qué bueno que es, porque el tigre son ustedes. Cada uno de nosotros podemos ser el tigre, que tenemos los sueños, y no los perdemos por la opinión de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Son nuestros allegados, nuestros conocidos, que bien intencionados, porque esa es la realidad de ellos, me gusta enfatizar esa palabra, bien intencionados, nos dan o nos hacen comentarios que realmente no nos suman, que no nos dan más fuerza. Entonces lo que tenemos que hacer es determinarnos a no permitir que esos comentarios nos afecten. No nos olvidemos de una realidad psicológica que dice que las cosas nos afectan hasta al grado que lo permitimos. Entonces, si algo nos está afectando, en todo sentido, en el financiero, en la decisión del trabajo o en otras cosas, es realmente que nosotros lo estamos permitiendo. Por eso hay que determinarse a poder ser un tigre, es decir, un tigre que no pierde el sueño por la opinión que tengan otras personas que bien intencionadas nos hacen comentarios negativos. Si lo hacemos, si lo logramos, vamos a poder lograr la realidad de que el impacto de mis decisiones va a ir mucho más lejos de lo que te imaginas. Porque a veces
no nos damos cuenta en el mercadeo en red, cuando nos ponemos en firme, cuando nos ponemos fuerte, cuando empezamos a hacer las cosas como estamos haciendo y tomamos las decisiones adecuadas para hacerlo, no nos damos cuenta del impacto que eso va a producir. Y tengamos en cuenta un axioma o un principio que dice que la palabra convence. Es decir, podemos convencer a otros de que este negocio es bárbaro y lo podemos ayudar, pero el ejemplo arrastra. Así que si cada uno de ustedes quiere tener éxito en este negocio que está haciendo, si cada uno de ustedes quiere que el mercadeo en red se transforme en una verdadera solución de oro para ustedes mismos y para las personas a que ustedes llevan el negocio, tienen que dar el ejemplo, porque el ejemplo arrastra. Entonces, si yo estoy patrocinando a alguien, no le puedo decir, mira, hace esto, aquello, y él me mira a mí y no lo hago. Si él, a quien yo patrocino, me ve en la sala los miércoles a la noche y los jueves a la tarde, ¿qué piensan ustedes que va a hacer él? Va a estar en la sala. Y si él ve que yo conozco el catálogo muy bien y que voy de acá y para allá y lo tengo como mi manual de instrucciones, ¿qué va a hacer él? Y lo mismo, porque el ejemplo arrastra. Si él ve que dedicamos tiempo de calidad para aprender y para enseñar, él va a hacer lo mismo. Y si nosotros nos duplicamos, él también se va a duplicar. Por eso, tengamos en cuenta estas palabras. Son palabras muy, pero muy fuertes. El ejemplo arrastra. Así que sería excelente que también nos determinemos en ser buenos ejemplos. Con todo esto que estamos considerando, la invitación de Vida Natural es que te conectes con la realidad. ¿Cuál es la realidad del dinero? Por eso decíamos al principio verdades sobre el dinero. Es que hubieron cambios drásticos en una sola ventana de tiempo. Antes las cosas ocurrían en mucho tiempo, quizás 200 años, 100 años, 50 años. Hoy, en 30 años, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, vivimos una realidad, un cambio dramático, y ese cambio tiene que ver con que hay más gasto, y por lo tanto se necesita, para vivir la vida que vivimos hoy, de comodidades distintas, se necesitan más ingresos. Y solamente va a haber más ingresos si nosotros nos conectamos con la realidad y lo generamos. Al conectarnos con esa realidad, va a pasar como cuando usamos un producto. A mí me encanta decir, porque siempre va a ser así, que nunca, jamás un hombre va a poder sentir o contar qué se siente en un embarazo y en un parto. Porque no sé si la ciencia llegará algún día a lograrlo, pero actualmente nosotros no podemos porque nunca lo hemos vivido. Solamente las mamás nos pueden contar cómo es un parto, qué lindo que es mantener un embarazo. Bien, nosotros jamás vamos a poder transmitir bien el beneficio que produce la espirulina junto con el lapacho si no lo usamos. Nosotros jamás vamos a poder transmitir cómo me saca el dolor la pitoxina si no tenemos la prueba en nuestro cuerpo. Allí con eso, si nosotros lo usamos, nos conectamos con la realidad. Bueno, la charla de hoy tenía que ver, o es invitarte a que te conectes con la realidad, que las cosas han cambiado, que se necesita más dinero para cubrir los más gastos que tenemos. Y junto con esa realidad, la invitación es que te pongas las pilas, que tomes las riendas de tu situación financiera para poder transmitirle a otras personas que se den cuenta que están viviendo esta realidad. Pero lo lindo es que nosotros tenemos un elemento que me gusta decir que es de oro, para que ellos puedan también sentirse bien dentro de Vida Natural con este trabajo de mercadeo en red. Con todo esto, lo único que me queda decirles por todo el apoyo que ustedes brindan es gracias, 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 y por todo,